Bienvenidos a Conversaciones, un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Soy Chomil Las Heras y hoy no estaré acompañado por Alejandro Martínez, quien está cumpliendo con otras responsabilidades. Nuestro invitado de hoy es el padre Juan Enrique Casas Rutbeck, director nacional del Servicio Jesuita de Refugiados en Colombia, y con él conversaremos sobre la situación de los refugiados y solicitantes de refugio en Colombia. Bienvenido, padre Juan Enrique. Bueno, buenas. Un saludo a todos nuestros escuchas, nuestra audiencia. Muchas gracias por esta invitación a Diálogo Ciudadano. Padre Juan Enrique, ¿podría explicarnos para comenzar brevemente qué es el Servicio Jesuita de Refugiados, qué objetivos y retos tiene, qué alcance tiene la organización? Claro que sí. Bueno, el Servicio Jesuita de Refugiados es una organización de carácter internacional de la Iglesia Católica que lleva la Compañía de Jesús, o conocidos nosotros como los Padres Jesuitas, en colaboración con muchos hombres y mujeres laicos y laicas que hacen parte de la organización. Actualmente en el mundo estamos con presencia en 60 países y Colombia es uno de estos países. El Servicio Jesuita de Refugiados fue fundado en 1980 a nivel internacional y en Colombia estamos desde 1995. Eh, ya casi 30 años de servicio. Nuestro leitmotiv, como se suele decir así más coloquial, es acompañar, servir y defender a toda la población que por alguna razón tiene que salir de su país de origen. Eh, Atendemos en una palabra a todas las personas que están en una situación de movilidad forzada por las razones que éstas sean, ¿cierto? Y a nivel nacional, en este momento, nosotros desarrollamos 5 áreas misionales, 3 programas y otros 2 misionales, que son todo el tema de protección, que incluye asesoría legal, asistencia psicosocial, ayudas para arriendos, para alimentación, en fin, todo lo que implica la acción humanitaria esencial. Y un segundo programa es el de integración comunitaria, donde nosotros pensamos en el fortalecimiento comunitario como la realidad de acogida de los países, particularmente aquí en Colombia. Las comunidades receptoras, trabajamos con la población local que recibe para que también se produzca un espíritu de hospitalidad que es parte de nuestro horizonte misional en el alto nivel. Y el programa de educación, que tiene que ver con todo el tema de educación en emergencias, todo lo que implica ayudar a las personas a acceder a empleo, lo que implica motivar a las personas a posibilidades de acceso al tema laboral y con ayudas también de emprendimientos, ya sean personales o colectivos. Y finalmente las otras 2 áreas es la de comunicaciones e incidencia. Y desde allí nosotros tratamos pues de ser voz de aquellos cuya voz no alcanza a ser escuchada, tratando de dejar capacidad instalada local para que las mismas comunidades sean las que tengan voz. Y nuestro horizonte misional, pues, es la hospitalidad y la reconciliación, ¿cierto? Pensando en que queremos construir un país que sea una Colombia más hospitalaria y reconciliada justamente con este tema de la movilidad humana forzada. Muy interesante, padre. A menudo se confunde la condición de migrante y la de refugiado, ¿no? Son dos Sí. categorías, dos conceptos diferentes. ¿Qué diferencia existe entre ambas categorías? Un poco desde la óptica de ustedes, que entiendo que hacen más incidencia en el tema del refugio. Claro, bueno, pues la realidad de la migración, desde luego que tiene sus variantes, pero la migración es una migración por lo general donde la persona decide salir de su país por alguna razón específica. Hay migración organizada, donde si alguna persona tiene más recursos, migra, se instala en otro país, consigue trabajo y organiza su vida allí. También hay personas que migran por necesidades económicas o por necesidades climáticas, ¿cierto? Porque hubo un aluvión o un desastre natural y deben salir de su país o de su zona de vivienda, etcétera, y migran. Pero el refugiado es la persona que huye, por ejemplo, por razones políticas, por persecución, por violencia, porque su vida está en riesgo.
Entonces, la persona que se considera como un refugiado o refugiada es una persona que requiere una protección internacional en otro país distinto al suyo de origen, ¿cierto? Porque en su país no le garantizan condiciones de vida favorables o suficientes o mínimas para tener una vida común y corriente. Entonces, esa sería como la distinción gruesa entre lo que es una persona que migra y una refugiada. También vemos, por ejemplo, en personas que migran o que son refugiadas, que sufren de lo que llamamos doble afectación. Por ejemplo, una persona migra, naturalmente, pero, por ejemplo, aquí en Colombia es desplazada internamente por la violencia. Entonces es una persona de doble afectación o inclusive llamamos de múltiple afectación cuando confluyen tres cosas al tiempo. Ha migrado, ha sido desplazada por la violencia y además es víctima de un evento climático que le obliga a desplazarse nuevamente, por ejemplo. Entonces esto nos va dando cuenta de la complejidad y lo fino que hay que hilar para entender estos conceptos y entender qué categoría corresponde en cada caso. Y con esta explicación que usted nos está dando, ¿cuál es el estado en que se encuentran hoy en Colombia los refugiados o los solicitantes de refugio provenientes de Venezuela, que probablemente son una cantidad importante? Sí, ahorita actualmente en Colombia pues tenemos una cifra aproximada de personas venezolanas que se han quedado en el país de alrededor de 2.700.000 personas, que es un número altísimo de las casi 7 millones que han salido de Venezuela, hablando en cifras muy redondas. Pero vemos que la situación en este momento de las personas que han migrado a Colombia o que están solicitando refugio, pues se ha invisibilizado un poco la situación, ¿cierto? Porque de pronto había una lógica de acogida por parte del gobierno con la entrega del PPT, con los salvoconductos, etcétera, pero es una situación que se ha venido invisibilizando paulatinamente y reconociendo que el flujo migratorio sigue y sigue en niveles altos no solo de la población venezolana en este momento, sino también de la población ecuatoriana, que en este momento ha aumentado dramáticamente, que ingresa por el sur de Colombia y está saliendo por el Darién buscando llegar al norte del continente. Entonces, es una situación crítica, el flujo migratorio es alto en Colombia, estamos muchas organizaciones humanitarias también siendo, pues, tratando de colaborar con lo que el Estado a veces no alcanza a hacer pero de pronto también desde el Estado la invisibilización del fenómeno pues se ha dado. De pronto no se está reconociendo como la realidad actual de toda la situación de muchas personas que no están pudiendo acceder a la plena garantía de sus derechos en nuestro territorio. Y en torno a esto quería preguntarle justamente cómo aprecia la respuesta que el Estado colombiano está dando a la situación y a las demandas de los refugiados y solicitantes de refugio, tomando en cuenta que incluso el Estado colombiano tiene obligaciones que ha firmado internacionalmente al respecto. Bueno, yo creo que hay respuesta, pero en mi concepto y con los datos que tenemos, pues está quedando un poco corto en la respuesta. Yo creo que allí valdría la pena como analizar un poco más todas las cifras, las nuevas políticas del gobierno, de cómo de pronto en el gobierno anterior había como una gerencia de fronteras más específica, esto se ha llevado a otras instancias en la Cancillería, en fin. Y pues yo creo que valdría la pena pues hacer un llamado al gobierno nacional también a decir, pues sigamos trabajando juntos para hacer lo mejor de las personas que quieren encontrar una garantía legislativa de sus derechos y yo lo pondría en los términos de hospitalidad, ¿cierto? Como marcando y cerrando un poquito estas palabras en términos de hospitalidad para que le garantice a la persona el derecho a llegar a otro país y tener una vida normal. Ok, ya vamos a cerrar, falta un minutico solamente, así que le agradezco que sea breve. ¿Cómo aprecia usted el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos y el permiso por protección temporal, que han sido las estrategias que el Estado colombiano ha adoptado como para manejar el tema de los migrantes, pero de alguna manera también, pues gente que viene buscando protección, ¿no? A Colombia. Claro, pues yo creo que ha sido una estrategia mundialmente reconocida y apreciada y valorada, pero desafortunadamente es una estrategia que, pues, que se cerró, ¿no? Se cerró la brecha
y no se está usando más. Como en mayo del año pasado se cerró pues esta etapa, por decirlo así, de entrega del PPT. Hay muchas personas que aplicaron a él y no lo han recibido todavía, tal vez por desinformación. Por ejemplo, en cifras recientes en Costa Caribe hacia mediados del semestre pasado, tipo marzo, al menos 48.000 PPTs todavía no habían sido entregados. Entonces, las organizaciones humanitarias estamos en ayuda de informar o tratar de buscar a las personas para que lo tengan y puedan acceder a todos los servicios que la sociedad les brinda con este documento. Muchísimas gracias, Padre Juan Enrique Casas Rudbeck, por acompañarnos el día de hoy. Los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de Conversaciones de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano. Pueden seguirnos también por nuestras redes, así como las del Observatorio de Venezuela de la Universidad de Rosario y en el portal de talcualdigital.com de Caracas. Hasta luego, Padre. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo especial para todos y todas.